su canal. La instrucción del Creador para la vida, el inicio. Sean todos bienvenidos. Hoy una vez más, damos gracias a nuestro Altísimo Padre por permitirnos estar nuevamente con ustedes, pudiendo difundir la verdad de su palabra. Sabemos de antemano que muchos canales enseñan acerca de la palabra, pero nosotros buscamos la manera de poder llegar a ustedes enseñándoles la verdad de esa palabra. Precisamente a causa de eso es que hemos hecho los cambios respectivos, porque al paso que uno va conociendo, va aprendiendo, obviamente pues debemos hacer esos cambios que el Eterno nos manda y como tal empezar a vivir conforme a su palabra, siendo conscientes de lo que realmente el Eterno ha establecido. Por eso hoy tenemos un tema maravilloso que es acerca de cómo ser un hijo de Noé o un noágida. Tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿a qué se refiere esto? Y la verdad es que este 2023 empezamos primero con el tema de los justos de las naciones, luego los 7 preceptos de las naciones, y hoy pues vamos a aprender acerca de cómo ser un verdadero hijo de Noé. Ahora, ¿por qué estos cambios? Yo les voy a decir, para tal vez usted apenas me ve este año, y les voy a contar. ¿Qué pasa? Sabemos de antemano que nuestro Creador, el Padre Eterno, creó los cielos y la tierra, como dice el libro de Génesis, ¿verdad? De Bereshit. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, que Él establece al hombre sobre la tierra y le da normas, mandatos, estatutos. Se los da de viva voz, o sea, oral, le da la Torá oral, ¿cierto? O sea, que le da las instrucciones y le dice, no solamente de este árbol no puede comer, sino que también le enseña todo lo concerniente para tener una relación directa con el Padre, para que hiciera lo que Él mandó, ¿verdad? A pesar de que nos da libre albedrío, porque Él nos permite el tomar nuestra propia decisión de obedecerle o no. Sabemos de antemano que fue lo que sucedió allí en el huerto de Edén, y como tal, entonces vamos a seguir. El Creador entonces comienza enseñando a través de la instrucción oral y le enseña a Él. Asimismo, sucesivamente durante varias generaciones hasta llegar a la 7ª generación, que fue con Enoc. A Enoc le enseña luego entonces también cuál es el designio, la voluntad de Él, y empieza a llamar al arrepentimiento, a que hicieran teshuvá, a que se volvieran al camino, porque ya la gente había perdido la senda, ya la gente se había desbocado al pecado, a la iniquidad como tal. Entonces el Creador había decidido ya entonces dar término a toda esta generación, porque la maldad había subido, había colmado ya. ¿Qué pasa entonces? Enoc le enseña a su hijo, Matusalén le enseña a su hijo también acerca de la teshuvá, del arrepentimiento, y también a su vez le enseña a su hijo y a su nieto, que su nieto se llama Noé. Noé hace parte de la 10ª generación de esa época, de la parte adánica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A Noé le encarga a nuestro Creador que haga el arca, le muestra cómo, le enseña el modelo, y como tal, este hombre le obedece y el Creador lo salva a él y a su familia, 8 personas como tal. Allí mismo entonces sucede lo del diluvio, que ustedes lo conocen, y después del diluvio, obviamente, cuando bajan las aguas, sale del arca Noé, y lo primero que hace Noé es rendir culto al Creador como él lo había ordenado. Le había dicho qué animales impuros, cuáles los puros para poder hacer el sacrificio, y de allí entonces vuelve y le da la norma, los mandamientos que le había dado a Adán
vuelve y se los da a Noé, y antes le agrega un mandamiento. El mandamiento que le agrega allí es que ya podía matar animales y comer, y de hecho podía comérselos, pero no comer ningún animal con vida. ¿Sí ve? Ese es el séptimo mandamiento que él le da, el Creador le da a Adán. Primero los 7 mandamientos, los 6 mandamientos después de la creación, y luego a través de Noé el Creador vuelve y da los mandamientos y le agrega uno más. ¿Qué pasa luego? De allí entonces el Creador sigue con la tradición oral, o sea, dando la instrucción oral directamente, empieza a enseñarle. Ya luego, a través de los tiempos, decide que ya tiene la humanidad, pero él quiere tener un pueblo aparte para él, el Creador, nuestro Hashem. ¿Qué pasa entonces? Él habla con Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que apartes un pueblo para mí, ¿sí? Y le dice en qué forma debe hacerlo, ¿sí? Le dice también, le da las instrucciones de forma oral para que lo haga. Abraham tiene a Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene los 12 hijos, ¿cierto? Que son las 12 naciones, o de donde iban a salir 12 naciones o multitud de naciones. ¿Qué pasa luego? A estos 12 y el transcurso de los siglos es que el Eterno les da ya la instrucción, pero escrita. Entonces ya tenemos 2 formas de comunicación de nuestro Creador: a través de la Torá o de la instrucción oral, y a través de la instrucción escrita. Él mismo, el Creador, escribe allí la ley y se la entrega a Moisés en el monte Sinaí. Entonces tengamos en cuenta, el Creador le dice a Abraham que le aparte un pueblo para él. Abraham muere, pero la sucesión de él sigue como pueblo, obviamente, que es el pueblo judío. A ellos, al pueblo judío, el Creador le da la ley, le da los profetas, le da las promesas. Al único pueblo que el Creador le habló de viva voz en el monte Sinaí fue al pueblo judío, al pueblo y que después iba a ser llamado Israel. ¿Sí? Ese es el pueblo apartado del Creador. A ese pueblo el Creador le da las instrucciones, las leyes, las normas, los mandamientos, y los pone a ellos para que sean luz a las naciones. Ellos obviamente toman todo y ya tienen ellos no solamente la Torá a través de los profetas que el Creador la reveló, se las dio a ellos, sino también a través de la escritura. Entonces ya tenemos Torá escrita y Torá oral. ¿Qué sucede entonces luego? Sabemos que dice la historia que conforme a las profecías, el pueblo obviamente de él se descarrió, se apartó. Entonces, ¿qué pasó? Después de irse cumpliendo lo que el Eterno ha establecido, hoy por hoy se cumple también lo que el Eterno les dijo, que debían ser luz para las naciones. Ahora el pueblo es una nación, el pueblo de Israel están retornando otra vez a la tierra conforme a lo que el Eterno estableció, y como tal, entonces están tomando el rol que les corresponde, que es ser luz para las naciones. ¿Qué pasó? Ya sabemos entonces que hay 2 pueblos entonces. El primer pueblo es la humanidad entera que el Eterno crea y a través de Adán da la norma, después a través de Noé vuelve y da la norma. Tenemos también el pueblo que él escogió a través de Abraham, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. 2 pueblos. Al pueblo de él le dio normas y estatutos, muchísimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se derivan muchos. De hecho, hasta dicen que son 613 preceptos que ellos deben cumplir. A nosotros, a la humanidad entera, a los hijos, ya no podemos decir que de Adán, porque toda esta gente murió, ¿sí? Debido al diluvio, por causa del pecado, todas estas generaciones. Entonces, a partir de Noé se cuenta la generación como hijos de Noé. Entonces, tú y yo somos un hijo de Noé. Ni tú naciste en Israel, ni tampoco naciste antes del diluvio,
Si lo hubieses hecho, no estarías acá, ¿verdad? Entonces, por eso somos llamados hijos de Noé. Algunos entonces se aterran y dicen, pero venga, esto, ¿cómo así? ¿De dónde lo sacó? No, allí está en la Escritura, ¿verdad? ¿Qué ha pasado entonces? Que debido a esos ires y venires del pueblo de Israel, que a gloria a Hashem, que ahora ya ellos se han establecido como pueblo, como nación, y empezaron ya a ejercer su rol que el Eterno estableció, pues algunos, entonces ahora empiezan a enseñarnos a nosotros, conforme a lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 23. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos cumplir los 7 preceptos que el Eterno establece. ¿A quién? Al pueblo Noé. El pueblo de Noé se le dice pueblo noágida, ¿sí? O Benoa, Beni es hijo, y de Noah es Noé, Beni Noah, hijos de Noé, ¿cierto? Entonces les decía que nuestro tema de hoy va a ser cómo ser un noágida o un hijo de Noé, ¿cierto? La gran mayoría de la gente no lo sabe, tal vez ni tú lo sabías, pero estamos aprendiendo y de eso se trata. Por eso le invito, tome asiento, tráigase un café o traiga algo para la sed, si es su caso, y por favor, unas galletas, póngase cómodo, tome papel y lápiz y preste atención. Todos los gentiles somos potencialmente noágidas, o sea, hijos de Noé. Somos todos hijos de Noé. Pero no todos lo sabemos y no todos asumimos nuestra identidad y cumplimos con el pacto noágida de las 7 leyes universales, porque el Eterno estableció para nosotros 7 leyes, obviamente tienen sus derivaciones, pero son 7 leyes que tú y yo debemos cumplir. El noajismo no es una religión. La religión es una creación humana y no es compatible con la espiritualidad noágida, o sea, de los hijos de Noé. La religión se trata de una adulteración al código de la ley divina y por lo tanto es aborrecida por el Creador. Cada ser humano no tiene que seguir ninguna religión, solo necesita conectarse con la divinidad y fomentar la paz y los buenos valores en el mundo. En otras palabras, es convertirse en un verdadero Beni Noah, de un verdadero hijo de Noé. Ahora, un seguidor del tal o cual religión va a seguir siendo lo que ya es, que yo hago parte de esto, que yo hago parte de aquello. Ellos van a seguir siendo parte de esto. Sí, potencialmente ellos son un hijo de Noé, pero cuando se emplea el término noagida o Ben Noah, se refiere a un hijo de Noé que asume su identidad y que la vive responsablemente. Una persona con creencias del paganismo no sería un buen hijo de Noé, si lo queremos llamar así. Ahora, ¿qué diferencia entonces hay entre la gente del mundo del común y un noágida o un hijo de Noé? La diferencia es que esta persona ha entendido, ha aprendido que uno de los pecados más grandes que el hombre puede cometer es la idolatría. De hecho, Éxodo 20, versículo 1 dice: no adorarás, no harás imagen de nada ni de nadie, no te postrarás a ellos. No. ¿Por qué? Porque es que un Beni Noah, o sea, un hijo de Noé, ha entendido que el Creador es uno solo, conforme a lo que dice Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Entonces, ¿qué es? Él es uno solo, ¿sí? Entonces ha entendido la unicidad del Creador, ¿cierto? Que es uno solo. El noágida, el hijo de Noé, ha entendido que el Creador es incorpóreo. ¿Por qué es incorpóreo? Porque es inmenso, ocupa todo el espacio, entonces no puede tener cuerpo, es incorpóreo. También Él es, por lo tanto, es indivisible. O sea, Él no se puede dividir, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, una persona noágida o hijo de Noé es aquella persona que ha rechazado, que se ha apartado
que ha cortado con el paganismo idolátrico. O sea, que se ha salido de todo tipo de religión y ahora, ¿por qué? Porque ha entendido lo que dice la Escritura. Ahora ha entendido qué rol le corresponde, qué lugar ocupa dentro del mundo, dentro de la creación, que es hijo de Noé, que debe cumplir 7 preceptos que el Creador estableció desde el principio de los siglos. Eso es, ¿verdad? Entonces, el noajismo es el monoteísmo verdadero. Abraham, por ejemplo, no pertenecía a ninguna religión. Fue alguien que descubrió el monoteísmo verdadero y comenzó a vivirlo, a difundirlo entre todos los que se hallaban a su alcance. De hecho, si usted ha leído y ha escuchado también la Torá oral, ¿sí?, donde dice que el mismo Abraham, él promulgó, él enseñó acerca del monoteísmo a tal punto que tenía una estancia allí en su tierra donde todo el que iba, todo el que pasaba, todo el que estaba allí le enseñaba acerca del monoteísmo, que en nuestro Hashem es uno solo. Ahora, debemos saber que una persona no tiene que hacer nada para ser un noágida, o sea, para ser hijo de Noé. Pues todas las personas son noágidas, somos hijos de Noé, si es que no es realmente judía, porque una persona que realmente haya nacido allí en Israel, esa persona es judía. Entonces, esa persona no califica como noágida. ¿Por qué? Porque los hijos de Noé somos los que el Eterno destinó para tal. Y el que es judío o el que nació allí es porque el Eterno destinó para tal. Otra cosa es que algunos o muchos han decidido ser parte del judaísmo y entonces han hecho carrera para ello, pues entre comillas, ¿no? Han ido, han estudiado, han pasado las pruebas y hoy por hoy pues tienen la nacionalidad judía. Pero nosotros, tú y yo, no necesitamos ser judíos para poder agradar a nuestro Creador y para poder tener la salvación, ¿verdad? Entonces, debemos saber entonces que una persona no tiene que hacer absolutamente nada para ser judío. Por tanto, desde el momento en que usted ha llegado a este mundo, es noágido, es hijo de Noé, aunque no lo supiera, aunque no lo quisiera y aunque no lo deseara. Más del 99% de la población humana mundial es noágida, o sea, es hijo de Noé. Solo el 0.2% aproximadamente son judíos, por lo que no son noágidas, ¿cierto? No, a ellos no les puede decir que son hijos de Noé, en absoluto, ¿sí? Ahora, entonces usted ya es un noágida, un hijo de Noé. Ahora hay que vivir como uno, según Dios lo ordenó, el uno y el único que quiere que haga, él, lo único que quiere que usted haga, ¿sí?, es lo siguiente. Hágase la pregunta, o tal vez ya se la hizo. ¿Ya sabe qué es lo que Dios quiere que usted haga como noágida, como hijo de Noé? Básicamente que sea una persona buena, una persona justa y leal a Él. Esto se traduce en llevar una vida de constante intención por construir la paz integral, y la paz primero suya, ¿cierto? La paz integral de los que le habitan a su alrededor, la armonía desde dentro hacia afuera tiene que ir siempre. Entonces, legalmente se trata de cumplir cada uno de los 7 principios fundamentales que Dios ha ordenado para nosotros los gentiles de toda época y de todo lugar. Sí, porque así lo ha establecido el Creador, que a los gentiles o los goyines, que en algunas Biblias dice, ¿sí?, se trata es de los extranjeros, ¿sí? Somos hijos de Noé, queramos o no, somos eso, y tenemos leyes que cumplir, quiera o no, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Primero, no adorar otros dioses, entonces nada de idolatría. No maldecir a Dios, entonces no blasfemar. Tercero, no asesinar. Cuarto, no podemos tener infidelidad conyugal o incesto o bestialismo, o sea, nada de inmoralidad sexual, ¿sí? Tampoco nada de robo en absoluto. No comer partes de un animal que está todavía con vida, y por último establecer cortes de justicia. Esos son los mandamientos que el Creador nos ha dado a través de Noé.
Es lo que tú y yo debemos cumplir. Estos son 7 principios que están en la base de una vida personal y colectiva que vive en paz. A partir de ellos, las sociedades van armando una estructura de relaciones humanas con normas, códigos, costumbres que permitan un mejor desarrollo de la vida, que brinden oportunidades de crecimiento, que sean fuentes de bienestar para todos y cada uno de los individuos. Ahora, no es bueno el actuar religiosamente, pues es lo contrario a vivir espiritualmente. Téngalo en cuenta, ¿sí? Se lo repito, no es bueno el actuar religiosamente, pues es lo contrario a vivir espiritualmente. Por lo cual, reunirse para rezar en grupos de estudio bíblico y cuestiones similares, si bien podrían hacerse, debiera ser con muchísima precaución, con extremo cuidado, con mucho conocimiento para no caer en tremendos errores que se amparan en las buenas intenciones carentes de sabiduría real, que han llevado al hombre a caer en la idolatría. Tremendo. Entonces, un noágida tiene mucho para aprender. Un noágida tiene mucho para aprender, pero creo que mucho más por desaprender, porque ya tenemos una costumbre arraigada desde hace muchos siglos. La cosa es darse cuenta del importante pacto eterno que usted tiene con Dios y debe respetarlo. ¿Cuál? El pacto del monoteísmo, de salir de todo tipo de tradición religiosa politeísta, ¿sí? Porque muchos dicen, no, vea, a mí me gusta esta religión porque no es politeísta. No, a mí me gusta esta otra porque no es politeísta. Pero la doctrina que tienen es politeísta, ¿sí? Por eso debemos ceñirnos a lo que dice nomás la Escritura. Sálgase de todo grupo religioso y empiece a caminarle realmente al Creador. Confíe que usted puede y haga su parte y será recompensado con una vida de plenitud, pues tal es el beneficio de llevar una existencia de construcción con el Creador en paz. Ahora, ¿sabes qué es el noajismo? Miremos, durante los dos últimos milenios, cristianos y musulmanes y todo conglomerado religioso al que se le presentó la oportunidad han dirigido su proselitismo hacia los judíos, planteándoles lo que a sus ojos debían ser los deberes religiosos de los judíos, como si el Eterno no les hubiera ya estipulado lo que deben ellos hacer, lo que deben cumplir. Ellos lo saben. Los judíos, por el contrario, nunca han buscado de forma activa una activación de conversos para su propia religión. Ellos no hacen proselitismo religioso, los judíos. Pues un verdadero judío, eso no lo hace. Quizá esta es la razón por la que pocas personas conocen que el judaísmo también tiene algo que decir sobre los deberes religiosos de los pueblos no judíos del mundo. Esta lección resume la enseñanza sobre esta materia para informar y guiar a los gentiles como tú y yo, ¿sí? O descendientes de Noé. El lector judío estará también interesado en aprender de esta área de estudio que ha sido o que es muy poco conocida, ¿verdad? Ahora, para guardar congruencia con términos como noajismo son el conjunto de deberes religiosos de uno judío como tú y como yo. No usamos el nombre castellano de Noé, sino la transliteración del hebreo de Noaj, ¿sí? No Noé, sino Noaj en hebreo. La doctrina de los 7 mandamientos noágidas presenta la visión del judaísmo sobre la unidad del mundo. En efecto, la mera idea de unidad religiosa emergió con el judaísmo, quien sin ser judío posee este concepto y lo obtuvo de los judíos. Y cuando hablamos de unidad, nos referimos tanto a la unidad de Dios como a la unidad de la humanidad. Por unidad de Dios se entiende el monoteísmo. Si usted realmente quiere estar unido al Creador, solamente a través del monoteísmo. Y por unidad de la humanidad entendemos de un mundo en que todas las personas se acercan a Dios en paz y en armonía, entendiendo
que Él es uno solo, ¿sí? Monoteísmo. Exceptuando el judaísmo, todas las religiones del mundo se desenvuelven conforme al principio de cree como yo creo y el mundo será uno, dice la gente, ¿verdad? Este mecanismo nunca ha funcionado. Ustedes mismos lo han visto, ha traído guerras, ¿verdad? El judaísmo concibe la idea de la unidad desde la perspectiva completamente diferente. Enseña que hay dos caminos, no solo uno, sino dos caminos. Un camino es tuyo, dice el pueblo judío, y el otro es mío. Tú viajas por el tuyo, yo viajo por el mío, y en esto será encontrada la verdadera unidad, ¿sí? El único Dios es encontrado a lo largo de ambas rutas porque el único Dios proveyó ambas. Las leyes noágidas determinan el camino que Dios entregó a los pueblos no judíos de la tierra, como fue a ti y como es a mí. Por eso el judío no le interesa que tú te vuelvas judío en absoluto. Más otros, si tú les dices que quieres seguir el camino del monoteísmo, que quieres apartarte de X o Y comunidad a la cual tú has estado, pertenece directa o indirectamente, ellos no te van a dejar, ellos no van a querer que tú lo hagas. Mira la diferencia, ¿sí? El Eterno le entregó al pueblo judío la ley, la norma, el estatuto, los mandamientos, no solamente para ellos, sino para nosotros. Les entregó las promesas y es más, les dijo a través de Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Por eso la importancia de que entendamos este punto. Ahora, para beneficio de las comunidades religiosas desde hace miles de siglos, ¿sí? O varios miles de siglos, ¿qué ha hecho? Han difamado del pueblo de Israel, del pueblo escogido, de nuestro Creador, para poder salirse con las suyas y para poder decirle, no, mire, solo hay un camino y es este. Y si usted no lo sigue, usted es excomulgado. O si usted no lo sigue, muere. Si usted no lo sigue, va al infierno. Eso es invento de hombre. Porque si vamos realmente a la Escritura, es totalmente diferente. No como ellos lo hacen. Entonces, los 7 mandamientos de los noágidas, ¿sí? O sea, de los hijos de Noé, constituyen la más antigua de todas las doctrinas religiosas porque fueron entregadas primero a Adán, el primer hombre, el día en que fue creado. Sorprendentemente, los 7 mandamientos noágidas permanecen como el conjunto de principios religiosos menos explorados por la humanidad. La religión más antigua es la más nueva. Tremendo. La más antigua. Porque esto de lo que yo le estoy hablando es lo más antiguo y hoy por hoy supuestamente es lo más nuevo, ¿sí? La humanidad ha logrado mantener dicho estatus al ignorar estos mandamientos a lo largo de la historia. Pero ahora, en estos tiempos en que pueden escucharse los pasos ya del Mesías, los 7 mandamientos noágidas finalmente podrán y deberán ser estudiados y observados por todos los pueblos y naciones del mundo. La palabra mandamiento es una traducción de la palabra hebrea misbah, que también significa conexión. O sea, el mandamiento es una conexión. Al observar los mandamientos de Dios, o sea, al cumplirlos, una persona se conecta con la sabiduría infinita de Dios, cumpliendo su deseo, y por ello hace resplandecer una luz divina sobre su alma. Esta luz divina es eterna y en ella el alma humana obtiene recompensa imperecedera. Al observar los 7 mandamientos noágidas, o sea, de los hijos de Noé, un gentil cumple a cabalidad con el propósito para el que fue creado y recibió un lugar en el mundo por venir, el bendito mundo espiritual de los justos, lo que no te dicen allá. El bloqueo mental que debe ser vencido como paso previo a la observancia de los 7 mandamientos noágidas, trata con aceptar la idea de que el camino de la humanidad para alcanzar el conocimiento de Dios está bien enrumbado por la luz de los rabinos. ¿Por qué? Les decía al comienzo que hay 2 Torah, 2 instrucciones, una Torah oral y otra Torah escritural. Ellos han guardado celosamente, el pueblo de Israel ha guardado celosamente la costumbre, la Torah oral, y a través de los mismos rabinos están escritos. De hecho, ellos mismos pueden sacar en sucesión
o en forma ascendente, desde aquí hasta el tiempo de Moisés, todos los rabinos que han habido y lo que han enseñado, porque de eso se tiene copia, o sea, de eso se tiene escrituralmente, se ha guardado, ¿sí? Primero a través de la Torah oral y después a través de la Torah escritural. Por eso es necesario. ¿Qué ha pasado? Durante todos estos siglos nosotros hemos tenido la Torah escritural, ¿sí? Y eso pues, lo que ellos mal copiaron, ¿sí? Mal enseñaron, ¿sí? Mal informaron y difamaron, y eso fue lo que nosotros tuvimos como concepción de Dios, ¿sí? Una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente es el Creador. Ahora, si usted va al pueblo judío, que nos es necesario, porque ellos tienen la explicación, o sea, la Torah oral, o sea, el manual lo tenemos ahí escrito, ¿sí? Y hasta muy mal escrito, lo que les decía. Pero ellos, aparte de tenerlo bien escrito, que tienen lo genuino, también tienen la Torah oral. Esto entonces hace que en la humanidad, la persona que se acerca al noajismo, o sea, a querer realmente estudiar la verdad de la palabra, de los 7 mandamientos que el Eterno instituyó para la humanidad, más fácilmente podemos entender, conocer y aprender a través del pueblo judío, que a través de toda esa cantidad de religiones, más de 40.000 que existen en la actualidad, fuera de las miles de derivaciones, ¿sí? Que de algo distorsionado, mal formado, bueno, en fin, todo esto amañado, que ha llevado al hombre más bien a la desesperación y al suicidio. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, la rebelión en contra de la santidad de la tradición y la autoridad rabínica ha estado con nosotros desde los primeros días desde el desierto de Sinaí. Mucha gente dice, no es que un rabino, no es que tal cosa, pero es porque le han infundido, ¿sí?, el antisemitismo, y han dicho que ellos fueron los que mataron, que el pueblo judío fue el que mató al Mesías de ellos. Pero eso no es así. Eso no es así. De hecho, ni siquiera, si suponiendo que fuera realmente que hubiese existido todo este cuento, ellos no lo hubieran podido hacer porque estaban bajo el dominio de Roma. El único que podía tener autoridad y hacerlo eran los romanos, no ellos. O sea, hablan sin saber, desconocen totalmente, ¿sí? Entonces, les decía que la rebelión en contra de la santidad de la tradición oral, de la autoridad rabínica, ha estado con nosotros desde los primeros días en el desierto de Sinaí, cuando los seguidores de Coré llevaron adelante una revuelta en contra de Moisés, como está escrito, y se congregaron en contra de Moisés y en contra de Aarón, y les dijeron, ustedes asumen demasiado, porque todos en la congregación son santos y el Señor está entre ellos. ¿Por qué entonces van ustedes mismos a ponerse encima de la congregación del Señor? O sea, no aceptaban la autoridad rabínica, ¿sí? Ni la Torah escrita ni la oral, como pasa hoy por hoy, ¿verdad? Números 16, versículo 3 dice, se combinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido muy lejos, porque todas las comunidades consagrados a Hashem, todos ellos son, y Dios está en su medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por sobre la cajal, sobre todo el pueblo santo? Al final, Dios obró un gran milagro para demostrar su preferencia por la autoridad oral y escrita dada a través de Moisés. Dice que la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y sus casas y a todos los hombres que estaban con Coré y todos sus bienes. Y se hundieron ellos y todo lo que estaban a su favor. Vivos fueron al foso y la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Es lo que dice Números 16, 32, 30. Números capítulo 16, versículos 32 y 33. Míralo aquí, dice, y la tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias
toda la gente que Coré con sus pertenencias. Versículo 33. Bajaron vivos a la fosa con todas sus pertenencias. La tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la Keilah, de la congregación, de la comunidad, como podemos ver en todos aquellos que a lo largo de los siglos han emulado las acciones de Coré y su banda. Las lecciones de la Torá son eternas, por lo tanto no podemos echarlas al traste. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando Dios entregó la Torá al pueblo judío, en el monte Sinaí todos aceptaron con gusto la Torá escrita. Pero Dios tuvo que sacudir a la montaña sobre sus cabezas y amenazar con arrojárselas para persuadirlos para aceptar la Torá oral. Esto es la interpretación rabínica de las escrituras hebreas. Si los judíos tuvieron dificultades para aceptar la Torá oral, ¿cómo no menos divina que las escrituras en sí mismas? ¿Cuánto más difícil será hoy para los no judíos, para ti y para mí, poder aceptarlo? Pero necesitamos hacerlo porque la fuente del entendimiento de los 7 mandamientos de los hijos de Noé, o sea, de los noágidas, se encuentran en el Talmud y en escritos rabínicos posteriores y en ninguna otra parte. Entonces usted podrá decir, pero es que nosotros, los de la parte occidental, tenemos el Talmud. Sí, pero ¿sabe qué Talmud tiene? ¿De dónde han sacado las Biblias? La han sacado de un Talmud griego, ¿sí? Que un día un emperador egipcio mandó a que lo hicieran, mandó a llamar a que le mandaran de las 12 tribus, le mandaran 70 personas en total para que tradujeran el Talmud del original al griego, para él tener un número, un volumen de esos en la biblioteca de Alejandría. ¿Qué pasó? Pues obviamente lo tradujeron, pero no con la fidelidad, no realmente todo lo que había en el original, y así, de esa forma, tal vez adulterada, cambiada, trocada, de allí ves donde han sacado todas las copias. Y eso que ni siquiera de esa, porque esa original se quemó en un incendio, ¿sí? Entonces han sacado la copia del Talmud, y eso lo dan como si fuera judío, pero eso no tiene que ver nada con lo real. Entonces, hay una segunda dificultad que se presenta al considerar los 7 mandamientos noágidas. Es a simple vista un problema semántico, pero tiene profundas implicaciones. El no judío, así como el judío, no debería relacionarse con los miembros de las naciones no judías del mundo como gentil, sino como noágidas. Al ver a los no judíos como hijos de Noé, a los noágidas, inmediatamente se hace claro que las naciones del mundo tienen un rol espiritual propio, único y específico, un rol que es notablemente exaltado. Los hijos de Noé son correligionarios de los hijos de Israel. Somos socios pacíficos que trabajamos por mejorar el mundo y por ello cumplimos con el deseo divino. Cuando hacemos eso, cuando vivimos en paz, cuando aprendemos los mandamientos, esos 7 mandamientos, cuando comenzamos a vivir en rectitud, en integridad. Viéndose a sí mismos como noágida, el gentil es como el judío como el judío, en el sentido de que es miembro de un linaje cuya hermandad y no solo su religión es sinónimo de una relación con Dios. Para este tiempo, El Camino del Gentil Justo es el único libro que intenta presentar un estructuramiento de la doctrina de los 7 mandamientos noágidas de una manera usable, si bien el trabajo es restringido por el espacio, por razones expuestas. El Camino del Gentil Justo es un llamado a la acción el Camino del Gentil Justo es un llamado a la acción tanto para el judío como para el no judío, es decir, para el israelita y para el noágida, para ambos. Como decía el gran rabino Tarfón,
El día es corto, el trabajo considerable, los obreros vagos y la recompensa grande y el jefe está presionando. Todo depende de nosotros y eso le incluye a usted y a mí. De esta manera ha sido preparado el tema por el Creador para que lo cumplamos todos. Acerca de la verdad absoluta es aquella que no depende de nada y todo depende de ella. Que para llegar a esta se requiere de ciertos atributos: amor, fuerza, armonía, sinceridad, confianza y humildad, las cuales son cualidades que todo ser humano debe tener para alcanzar la verdad absoluta. El hombre no tiene control de nada y todos los sucesos que le llegan son hechos a su medida, para hacerle conocer que tiene un potencial casi infinito, y prueba de ello es que este potencial se materializa en fortalezas que no sabía que tenía. Se observa entonces en el universo un orden, lo cual lleva a determinar que hay un diseñador y un creador de todo lo que es eterno. Bendito es Él. ¿Quién es? ¿Quién fue y por siempre será? Esto hace ver que todo ser tiene un propósito en la vida, que nadie es un accidente de la creación, ni de nuestros padres, ni de nada, ni de nadie más, ya que hay un hacedor que provee a cada hijo de una misión única y nadie más puede contemplarla, y al no hacerla, llevarla a cabo, y al no poder hacerla ni llevarla a cabo, se está privando de un mundo de este beneficio. ¿Sí? El hombre está compuesto por dos almas, un alma animal y un alma divina. Estas también son conocidas como inclinación hacia el mal e inclinación hacia el bien. Recuerde que estamos hoy aprendiendo acerca de cómo ser un hijo de Noé o un noágida. El hombre por naturaleza tiene activa el alma animal porque esta se encuentra conectada con el cuerpo y genera necesidades que buscan distraer al hombre de su misión trascendental, mientras que el alma divina intenta acercarse más y más al Creador porque esta es la verdadera esencia del hombre. Finalmente, la tarea del hombre es de desarraigar al ego, el cual es la fuente de todos los problemas del hombre, lo cual se consigue con la autoanulación y la búsqueda de su verdadera esencia, que es dar a los demás. Entonces, hablemos de la verdad absoluta. Cuando se habla de una única verdad, se hace referencia a una verdad absoluta. Esto es aquella que no depende de nada en este mundo. No se está muy familiarizado con este tipo de verdad, dado que todos se mueven con verdades relativas. Por ejemplo, en el conocimiento del planeta, hace algunos siglos se creía que la Tierra era plana, así como que esta era el centro del sistema solar. También que su órbita era circular, y durante un tiempo se creyó que esto era así, ¿verdad? Y eran condenados a muerte los que no pensaran de esta manera. Ya saben quién se encargaba de hacer eso, ¿no? De matarlos por no pensar así como ellos, de no creer en lo que ellos creían, ¿cierto? Sin embargo, con el paso del tiempo, esta concepción de la realidad cambió al realizar observaciones. Hablemos algunas de ellas. Algunas mostraron algo diferente y que contundentemente mostraron evidencias de lo erradas que eran todas estas ideas. Este proceso se ha repetido en distintos campos de la ciencia, y el común denominador que se ha tenido para llegar al conocimiento que hoy tiene, y es que se han aplicado los siguientes atributos: amor para comprometerse con la búsqueda, esfuerzo para abrir la mente a otras posibilidades, armonía para unificar diferentes formas de pensamiento, sinceridad para reconocer que no siempre se está en lo correcto, confianza para valorar cada avance que se tiene por pequeño que sea, verdad para no fantasear y humildad para reconocer que se tienen límites. Estos son los ingredientes principales
para uno poderse acercar a la verdad absoluta. Aún así, se observa que no se conoce nada en su totalidad. Solo se alcanza a vislumbrar de forma muy limitada la verdad absoluta. Esto no debería desanimar, ya que en realidad se está más cerca de la verdad absoluta que antes. Al tratar de entender todos estos procesos que el hombre pasa, casi siempre el hombre observa y la naturaleza le transmite algo, lo cual hace que éste piense y formule explicaciones a fenómenos existentes en base al conocimiento que dispone y a su propia lógica, por supuesto. Frecuentemente estas ideas no llevan a nada y posteriormente son desechadas. Sin embargo, hay otras ocasiones donde el hombre solo contempla las maravillas de la creación y recibe de esta inspiración, la cual entra dentro de él por procesos que más adelante se entenderán. Surge de lo más profundo de las ideas tan novedosas que muchas veces van en contra de lo establecido en el momento, y en el momento resulta ser cierto. Si se analiza esto, se puede ver que el hombre por sí mismo no puede conocer absolutamente nada. Todos los procesos mentales como deducciones, ideas, reflexiones, especulaciones no nacen de la nada. Se tuvo que interactuar con algo o con alguien. Eso no fue creado por el hombre de la nada. Y si alguien dijere que esto no es así, que efectivamente él puede crear cualquier pensamiento de la nada, entonces estaría en la posición de creador. Y bajo este razonamiento podría pensar que él se creó a sí mismo de la nada y estaría en una posición de tener control total, o a tal grado que él podría asegurarse que es por su voluntad que él se despierta a la vida cada día, y así también él puede decidir cuándo partir de este mundo, además de lograr todo lo que se propone sin errores, dado que él puede controlar todo. En otras palabras, esto sería un total absurdo. ¿Estamos, verdad? Si esto fue así, se tendría la capacidad de seleccionar las mejores condiciones de vida antes de nacer. Si esto fuera así, ¿verdad? En la experiencia se sabe que esto no puede ser así. No se puede elegir en qué familia nacer, ni en el tiempo en que se va a nacer. Así también en cosas más simples como planear el día siguiente. La mayoría de las veces se observa con frustración que nada de lo que se planea sale como se esperaba. Lo mismo pasa con respecto a los días en que se va a vivir. Hay muchas historias de personas que emprenderían algo al siguiente día y ya no despertaron más. Que seamos librados de esto, ¿verdad? Así como estos han infingido de ejemplos, hay infinidad de ejemplos, y el punto aquí es que ningún hombre tiene el control de nada. Lo único que sí se puede decir en la base de la experiencia que se tiene es que cada día trae consigo un reto, y cada uno de estos es en la justa medida de lo que se puede comprender, soportar y resolver. No hay nada que tú no puedas. El Eterno coloca lo que se puede. Con base en todo esto, lo anterior que les he dicho, se llega a la conclusión de que la vida de cada ser humano es un conjunto de pruebas. Estas pruebas pueden ser de dos tipos, comunes y personales. Dentro de las pruebas comunes están todas aquellas que todo ser humano debe pasar. Por ejemplo, se puede mencionar el proceso de la concepción, desarrollo y nacimiento de un nuevo ser humano. Se sabe que para que un nuevo ser llegue a la vida, este tiene que competir con otros. Esto es la carrera de los espermatozoides, es decir, es de conocimiento común que todo ser humano que hoy se encuentra con vida fue el primer espermatozoide en llegar a la meta, que en esta etapa consistió en llegar al óvulo. Esta de alguna manera fue la primera misión a cumplir de cada ser, soportó lo que hubo que soportar y finalmente se llegó al resultado, que fue la fertilización del óvulo. Luego, de forma casi inmediata, se obtuvo la siguiente misión, que consistía en aferrarse a la vida hasta los siguientes meses, en los que se completaría el desarrollo y su crecimiento, para que finalmente ese nuevo ser saliera a la luz 9 meses después.
Y no terminó ahí. Una vez estando afuera, ahora el reto era de hacer funcionar los pulmones y así respirar aire por vez primera. Al canalizar esto a detalle, se ve que la vida desde el principio no es sencilla y esto no cambia, ya que una vez que se nace, siguen pruebas que se tienen que afrontar durante la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Estas pruebas serán particulares o individuales y dependerá del ambiente en que se esté. ¿Estamos ahí? Recuerde que hoy estamos aprendiendo en su canal cómo ser un verdadero noágida o un verdadero hijo de Noé. Si se mira hacia atrás, se puede ver que a lo largo del tiempo de vida que se tiene, se ha pasado muchas pruebas que han posicionado a cada uno en el lugar donde hoy se encuentra. Y con seguridad que estas pruebas seguirán. Esto nos revela algo interesante. Hacer ver que dentro de cada persona existe un potencial casi infinito y cada prueba que se tiene y se hace, sea consciente o de fortalezas que se ponen, las cuales serán empleadas en las siguientes pruebas, que a su vez revelarán otras fortalezas más y así sucesivamente. Entonces, aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué todo en la vida es una prueba? ¿Por qué es importante ser consciente del potencial que se tiene? ¿Quién o cómo se determina esto? ¿Se ha pensado eso? Estas preguntas no son tan simples de responder. Antes de dar respuesta a lo anterior, se analizarán algunas de las teorías sobre el origen de la vida. Las vemos. La primera de estas es la teoría de la generación espontánea. Antiguamente era una creencia profundamente arraigada descrita por Aristóteles. La observación superficial indicaba que surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba originando continuamente a partir de esos restos de la materia inorgánica que se estableció como un lugar común en la ciencia, y eso estuvo por muchos siglos. Hoy en día, la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. Algunos de los experimentos realizados fueron en 1600 por Francesco Redi. Este hizo una serie de experimentos donde demostró que las larvas de la carne putrefacta se desarrollaban en huevos de moscas y no por una transformación de la carne, como afirmaban los partidarios de la biogénesis. Tremendo esto, ¿verdad? Recuerde que estamos aprendiendo acerca de lo que es el hijo de Noé o los Ben y Noa, ¿sí? Ben, hijo, y Noa, Noé. Hoy estamos aprendiendo acerca de esto, de cómo serlo o por qué serlo o qué es. Todo esto lo hemos venido desarrollando paso a paso. Por lo tanto, les invito entonces para que veamos, para que no se pierda la segunda parte de los hijos de Noah, de los hijos de Noé o los Ben y Noa.